En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Vivimos un tiempo convulso en el que la paz ha dejado de ser la expectativa natural, el objetivo del mundo. Los conflictos se han convertido en una constante que reconfigura el mapa de las relaciones internacionales y que desafía los pilares normativos sobre los que se intentó edificar un orden global tras la Guerra Fría y tras la Segunda Guerra Mundial. Lejos de un mundo en armonía, que es lo que se buscaba, el planeta hoy arde en distintos frentes. Hay muchos ejemplos. Tenemos Ucrania, Gaza, Sudán, el Sahel, el Cáucaso, Yemen, Haití, Birmania. Hay conflictos, lamentablemente, donde elegir. Guerras abiertas, guerras olvidadas, otras latentes, conflictos soterrados, y todo en un contexto en el que más de 122 millones de personas han huido de sus hogares durante el pasado ejercicio, muchas sin posibilidad de retorno. Los últimos informes del Instituto Leibniz para la Paz y los Conflictos ofrecen un diagnóstico claro y tremendo. La paz está retrocediendo en todos los frentes. Lo más preocupante no es solo la cantidad de conflicto, sino la calidad de las guerras actuales, el tipo de violencia que se ejerce. Vivimos una era de deshumanización en las guerras, aunque parezca paradójico el término, de deshumanización en la violencia. El derecho internacional humanitario se vulnera de forma sistemática. Los hospitales se convierten en blancos legítimos, la ayuda humanitaria en arma política y también en blanco. Las guerras no se libran solo entre ejércitos, se hacen sobre la población civil. El caso de Gaza es paradigmático. La comunidad internacional evidentemente ha fallado en detener la violencia, pero también en imponer límites mínimos, los del derecho internacional. En Ucrania, la guerra iniciada en 2022 se ha convertido en una larga y extensa agonía. Rusia ha demostrado no solo desprecio por la soberanía de un país vecino, sino una voluntad explícita de someter por la fuerza a una población entera, y además a un país que renunció a un arsenal nuclear de forma voluntaria precisamente para ahorrarse posibles invasiones. O Sudán, con conflictos interétnicos agravados por luchas entre facciones militares y que dejan un país colapsado con millones de desplazados. O el Sahel, con el auge de los grupos yihadistas, el fracaso del modelo francés de intervención en África y los golpes de Estado. O en Birmania, ese golpe de 2021 que ha consolidado una represión brutal mientras la atención internacional se evapora. En América Latina, el crimen organizado, que ejerce otra forma de violencia y de guerra soterrada, con violencia estructural que genera desplazamientos masivos y sociedades invivibles. O la situación que hay en Haití, donde el Estado ha colapsado completamente. Y a todo esto, la ONU, las instituciones internacionales arbitradas para intentar limitar estas situaciones, paralizada. La Corte Penal Internacional, ignorada por las grandes potencias. El derecho internacional, sometido a intereses estratégicos. La OTAN, sin futuro, al menos mientras esté Donald Trump al frente, y con todo el desencuentro que se vive en una primera economía que ha girado, y una primera potencia militar, que son la misma, Estados Unidos, que ha girado su foco de interés hacia Asia y a la que la alianza del Tratado del Atlántico Norte no le interesa especialmente. La política exterior de Estados Unidos se ha convertido en un proyecto de alineamiento con autócratas, de desinversión diplomática, de chantaje militar, y su desprecio hacia Europa no es un desliz, es doctrina. Europa en este escenario aparece como una potencia desarmada, moral y estratégicamente, y de forma militar. La recomendación de los expertos de Leibniz y del Centro de Conflictos de Bonn, también en Alemania, es clara. Hay que prepararse, Europa tiene que prepararse para un escenario sin OTAN, construir una arquitectura autónoma de defensa. Una arquitectura en la que no basta, no nos engañemos, con más tanques o más drones, en la que lo que hace falta verdaderamente a Europa es una visión propia geopolítica. Lo que falta es anticipar en lugar de reaccionar. Seguimos esperando que nos dirijan, seguimos esperando ese liderazgo externo al que nos hemos visto
sometidos de buen grado desde 1945, ese vasallaje feliz que denunciaba el presidente italiano Sergio Mattarella, que nos ha privado de cualquier iniciativa propia, y es que tenemos que tener un liderazgo que venga de Berlín, de París, de Madrid, de Varsovia, de Roma, de Bruselas, pero un liderazgo propio. Y es que los movimientos populistas también son otro elemento a tener en cuenta, que son ahora mismo un elemento de perturbación, apoyados desde el interior de las democracias y desde el exterior de los países autocráticos. Se cuestionan elementos que han sido tradicionales y ejes vertebradores de la realidad europea, la libertad académica, la disidencia política. Y ahora todo eso es casi un delito en muchos de esos países que se intitulan democráticos. Se llega a cooptar la justicia y no hay ya un Estado de Derecho. Ese famoso Montesquieu ha muerto, nunca ha sido más real que ahora mismo. Sin embargo, tampoco tenemos que ser cenizos, tampoco tenemos que pensar que esto es una lucha imposible y que tenemos todo perdido. La paz sigue siendo posible, pero no como retórica vacía, sino como un proyecto político integral. Un proyecto político que implica decisiones, acciones, restaurar el derecho internacional, invertir en prevención de conflictos, fortalecer el multilateralismo que tampoco gusta en Washington, invertir en diplomacia, controlar las exportaciones de armas, promover un desarrollo también que no deje a nadie atrás, evitar el neocolonialismo financiero y energético. La seguridad no puede entenderse, es una ilusión, como defensa militar solamente. Debe incluir justicia social, acceso a cuestiones básicas como el agua, soberanía alimentaria, educación, salud, porque si nos seguimos armando hasta los dientes y blindamos nuestras fronteras mientras el resto del mundo arde, estaremos equivocándonos. La paz no se compra, la paz se construye. No hay seguridad real, no hay seguridad futura si se basa en la exclusión, en la desigualdad. No hay futuro sin justicia. Si la paz ahora mismo se retira, no es por azar, es porque la hemos dejado sola. Pero como digo, estamos a tiempo de cambiarla de forma activa. Si somos actores pasivos, al final arderá todo, arderá el exterior y terminará ardiendo el interior. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta les contamos las noticias más relevantes que han llegado a nuestra redacción con la ayuda de Pablo Iannone. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid. En Seguros García Ochoa le ofrecemos los mejores seguros con las mejores compañías, al mejor precio y con la máxima calidad. Llevamos más de 35 años en el sector seguros y más de 3 años asesorando a los oyentes de Radio Intereconomía. Llámenos al 679 48 20 40. 679 48 20 40. La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
Vamos ya a recoger lo más relevante de la actualidad internacional, primero en forma de titulares que elabora Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con esa delegación ucraniana que llega a Washington para discutir el fortalecimiento de las sanciones a Rusia. La viceprimera ministra y el jefe de la oficina presidencial ucranianos informarán a funcionarios estadounidenses sobre los resultados de las reuniones en Estambul, así como sobre cómo Rusia está ganando tiempo con el alto el fuego y las negociaciones en aras de la guerra, ha dicho Andriy Yermak. La delegación también discutirá el fortalecimiento de las sanciones contra Rusia, en particular el proyecto de ley del senador Lindsey Graham. Cambiamos el foco, se aleja la posibilidad de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Un alto funcionario iraní asegura que la nueva propuesta de acuerdo nuclear presentada a Teherán en los últimos días es incoherente y desarticulada. Mientras, otras fuentes familiarizadas con el avance de las conversaciones han señalado que el impulso detrás de las negociaciones para garantizar un nuevo acuerdo parece estar colapsando, a lo que se añade que Trump insiste en que Estados Unidos no permitirá a Irán ningún enriquecimiento de uranio. Emmanuel Macron, al terminar su gira por Asia, aprovecha para lanzar un mensaje contundente a China. La OTAN podría involucrarse más profundamente en Asia si Beijing no hace más para impedir que Corea del Norte participe en la guerra de Rusia contra Ucrania. Así lo ha asegurado el presidente de Francia en un discurso en Singapur al que asistieron el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Israel mata al menos a 30 gazatíes que esperaban distribución de alimentos en el sur de Gaza. Los motivos son contradictorios. El ejército israelí reconoce haber abierto fuego alrededor del medio kilómetro del punto de distribución contra varios sospechosos que avanzaban hacia las tropas de forma que representaban una amenaza. Mientras, el Ministerio de Sanidad gazatí dice que los palestinos fueron disparados mientras esperaban el reparto de comida en la zona. Y hemos visto las elecciones a la presidencia de Corea del Sur con una participación masiva en los comicios. Los candidatos favoritos a la presidencia del país, el conservador Kim Bun-soo y el opositor Lee Jae-myung, han hecho este martes un llamamiento a la movilización, apenas horas después de que hayan abierto los colegios electorales para elegir al sucesor de Yoon Suk-yeol, destituido tras su intento fallido de declarar la ley marcial. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hemos puesto las bases de lo más relevante de la jornada en el ámbito internacional. Ahora lo ampliamos y lo ampliamos a partir de la geoeconomía, porque lo sabemos, marca el devenir del mundo en muchos aspectos, no solo en lo relativo al bienestar de las naciones y de sus ciudadanos, sino que en contextos especialmente complicados, convulsos como el que vivimos, condiciona también las capacidades para establecer hegemonías, alianzas o incluso, si me apuran, para ser capaces de defendernos de las amenazas que pueden recaer sobre nosotros. Por eso nos acerca ya lo que dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la situación económica del mundo, Rubén Gil. El organismo recorta del 3,1 al 2,9% su estimación para la economía mundial en el último informe de perspectivas económicas publicado esta mañana, en el que apunta también que espera que la economía mundial crezca un 2,9% el año que viene frente a la estimación anterior del 3%. Dice la OCDE que el panorama mundial se presenta cada vez más desafiante debido al aumento sustancial de las barreras comerciales, el endurecimiento de las condiciones financieras, la menor confianza de empresas y consumidores y la mayor incertidumbre política. Todo ello, dice, tendrá efectos adversos considerables sobre las perspectivas de crecimiento si persisten. Además, añade que el aumento de los costes comerciales, especialmente en aquellos países que suben los aranceles, también impulsará la inflación. Álvaro Pereira es el economista jefe de la OCDE. Los indicadores de incertidumbre de política económica y comercial han aumentado significativamente. Como consecuencia, hemos observado que en varias economías los indicadores de actividad, como los indicadores PMI, se han desacelerado en Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, pero también en mercados emergentes como Sudáfrica. En ese desglose por regiones, la OCDE recorta 6 décimas su previsión de crecimiento para Estados Unidos este año hasta el 1,6% y estima un avance del 1,5% el año que viene. Para China proyecta una expansión del 4,7% este año y del 4% el que viene. En la eurozona espera un crecimiento del 1% este ejercicio y del 1,2% el próximo. España se mantiene como la economía con mayor crecimiento entre las grandes del área del euro, aunque la previsión también se revisa a la baja en 2 décimas hasta el 2,4%.
El organismo pone también el foco en su informe en los elevados niveles de deuda pública que ya registran muchas economías avanzadas y emergentes y en el incremento de los costes de esa financiación, lo que incrementa aún más la presión sobre las finanzas públicas. En este contexto, la OCDE reclama a la Unión Europea que el gasto en defensa no se financie a través de más endeudamiento. Y claro, la marcha de la economía es un elemento clave a cruzar en un eje de abscisas y ordenadas con la preocupación que tenemos respecto de la beligerancia de nuestros enemigos. En esa lógica de rearme está inmersa la Unión Europea, lo sabemos, y especialmente la Alianza Atlántica. Y es que el gasto en defensa sigue siendo un asunto crucial de la OTAN. Mark Rutte incide en él en cada rueda de prensa y es más que probable que mañana en la cumbre de Bruselas vuelva a hacerlo. Además, en los días 24, 25 y 26 de junio, están ahí marcados en el calendario, se va a celebrar la cumbre de La Haya, que va a centrar en su agenda la discusión sobre el gasto en defensa. Y por eso nos preguntamos, Pablo, ¿qué países lideran este gasto y en qué tecnología punta están invirtiendo? Pues bien, Polonia está encabezando ahora mismo la lista con un 4,07% del PIB, que es el más alto de la alianza hasta el momento, esta inversión. Iría seguida de Estonia con un 3,40% y Letonia con un 3,39%, muy cerquita de Estonia. Las tres de ellas estarían dispuestas a alcanzar el 5% este año y a la vez las tres tienen proyectos conjuntos. Las tres participan en la iniciativa del Muro de Drones Báltico, un proyecto colaborativo que incluye a Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y también Finlandia. Mientras, Letonia y Estonia participan en la creación de una línea defensiva que protegería sus fronteras exteriores con Rusia y Bielorrusia. Aparte, tenemos a Estados Unidos con un 3,19% y Alemania con un 2,5%, que también tienen planes de alcanzar ese 5% del PIB en un futuro próximo. Y también tenemos a Reino Unido con un 2,5% que promete crecer este año tras las inversiones anunciadas en los últimos días, como hemos visto con Keir Starmer. Todavía tenemos a 10 países que no han alcanzado el objetivo del 2%, aunque tienen intenciones de hacerlo este año o el siguiente. Por debajo del 1,5% tenemos todavía a España, Bélgica y Luxemburgo, entre otros, y por encima del 1,5%, pero tampoco de manera especialmente boyante, encontramos a Italia, Portugal, Croacia o Canadá. Y claro, además a todo esto se le suman las complicaciones internas de cada país, porque no solo es cuestión de que, siendo miembro de un club como la Alianza Atlántica, que tiene ese artículo 5 que se puede invocar cuando te atacan, pues queramos estar a bien con los requisitos que se impusieron, en el caso del 2 nada menos que en la cumbre de Glasgow en 2014, ha llovido ya, sino que a veces queremos pero no podemos. Los vaivenes políticos de Europa, de hecho, pueden poner palos en las ruedas del gasto militar europeo en la OTAN. Por ejemplo, es el caso de Holanda. Tras la salida del partido de Wilders de la coalición de gobierno, Países Bajos probablemente va a tener un gobierno interino durante la cumbre de la OTAN. Es probable que se celebren nuevas elecciones dentro de unos meses, lo que va a aumentar, sin duda, la incertidumbre política en la quinta economía más grande de la zona euro. Y probablemente también se retrasará una decisión sobre un aumento posible histórico en el gasto de defensa para cumplir, como apuntaba Pablo, con esos objetivos de la OTAN. Es además una situación complicada desde el punto de vista casi diplomático, porque un gobierno interino no es lo más deseable precisamente cuando tienes que ser el foco de atención, el centro y ser el anfitrión de todos esos demás miembros de la OTAN en la cumbre de La Haya. El caso es que sobre esta crisis política, sobre sus motivos, sobre cómo están generando problemas y posicionamientos controvertidos, cuestiones como la inmigración, porque es la raíz de todo esto, en varios países de Europa, unos que se lo esperan, pero otros que no, nos cuenta ya Eva Villanueva. La coalición de gobierno neerlandesa ha saltado por los aires tras no llegar a un acuerdo sobre el plan para frenar la inmigración del Partido de la Libertad, del ultraderechista Geert Wilders. En X ha sido el propio Wilders quien anunciaba que el PPV abandona la coalición después de que los partidos se negasen a firmar su proyecto para restringir aún más las políticas contra el asilo. Un capítulo más que escribe las grandes desavenencias que en política migratoria se extienden por el viejo continente. Este mismo lunes un nuevo caso surgía en Alemania, donde el Tribunal Administrativo de Berlín declaraba ilegal el rechazo de solicitantes de asilo en las fronteras alemanas, en lo que suponía un duro golpe a la política del canciller Merz. La razón esgrimida por el tribunal
que viola la legislación alemana y no se ajusta al sistema de Dublín de la Unión Europea, que exige que cada Estado miembro lleve a cabo una investigación exhaustiva para determinar qué país de la Unión Europea es responsable de tramitar la solicitud. Otro caso lo podemos ver en Hungría. La voz más díscola de la Unión Europea, la del conservador Viktor Orbán, ha denunciado en el último mes el reemplazo organizado de la población europea a manos de los inmigrantes. Dice que son los inmigrantes, decía literalmente, quienes nos están robando nuestras ciudades. Y entre las grandes economías europeas, clave también el caso de Roma. El gobierno de Meloni ha aprobado la ley que limita la nacionalidad a descendientes extranjeros para combatir la inmigración masiva. Sin embargo, entre todas las voces, tal vez la que más choca es la de la socialdemócrata primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que cree que hay que ser más duro con la inmigración. Por cierto, que Italia y Dinamarca han impulsado una carta en la Unión Europea firmada ya por otros 7 países para modificar la Convención Europea de Derechos Humanos, entre otros textos, y pedir más margen nacional para expulsar a inmigrantes con delitos. Tenemos que hablar de Europa, tenemos que seguir haciéndolo y además con actores fundamentales, principales, que últimamente no podemos decir que hayan sido precisamente los mejores amigos y que sin embargo son parte fundamental del núcleo duro de la Unión Europea, porque Emmanuel Macron, el presidente francés, se reúne con Giorgia Meloni en Roma y lo hace con la idea de sumar a Italia a esa coalición de voluntarios de la que ya forman parte Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia, Pablo. Meloni ha mantenido desde el inicio de la invasión rusa una posición firme a favor de una paz justa y duradera en Ucrania. Así lo dijo con Donald Trump cuando estuvo reunido con él. Y ha sido bastante crítica con Putin y con Rusia, a la que considera una invasora. Sin embargo, rechaza de momento la idea de enviar tropas a suelo ucraniano en el marco de esa eventual coalición de voluntarios. Alega que no enviaría a sus propios soldados al frente. En lo que respecta a la integración de Ucrania en la OTAN, Meloni defiende una fórmula más o menos intermedia en la que ofrece garantías de seguridad sólidas sin acelerar al mismo tiempo una adhesión formal que podría suponer para ella una provocación directa a Rusia. Pero esta reunión con Macron hoy va más allá de lo vinculado con Ucrania. Como decías, Rafa, las relaciones entre ambos líderes llevan un tiempo enquistadas por roces diplomáticos. Aunque empezaron con buen pie, de hecho, el presidente francés fue el primer líder europeo en reunirse con ella tras su victoria electoral en el año 2022. Ha habido casos, como el caso del barco Ocean Viking, que han supuesto un gran choque diplomático y han asentado las bases quizá para que Macron no invitase a la líder italiana a la cena de trabajo sobre Ucrania que organizó en París. Además de Ucrania, está previsto que Macron y Meloni aborden otros temas como la situación en Libia, el reto de la inmigración, la guerra en Gaza, la crisis de la industria automovilística europea y también los problemas que enfrenta el sector siderúrgico ante esos aranceles de Estados Unidos. Por cierto, el presidente galo, Macron, también es noticia geopolítica por sus últimas palabras al término de su gira por Asia. Macron lanzaba un mensaje verdaderamente contundente, extraño en los modos diplomáticos, porque estaba dirigido nada menos que a una potencia de calado como es China y le hablaba de la posibilidad de que la OTAN se involucre más profundamente en Asia, aunque no le gusta nada al régimen de Pekín, si es que Pekín no hace nada para impedir que Corea del Norte participe en la guerra de Rusia contra Ucrania. Y Francia sostiene, lo ha hecho durante mucho tiempo, que la alianza militar transatlántica no debería ampliar su alcance a Asia, que es un elemento del que se está hablando en distintos foros e incluso se ha propuesto con la boca pequeña, pero incluso Macron se mostró contrario en su momento, bloqueando la apertura de una oficina de enlace de la OTAN en Japón en el año 23, una postura por lo tanto que estaría en sintonía con lo que se espera que deseen desde China. Pero claro, Francia señala que como las tropas norcoreanas han apoyado la guerra del Kremlin contra Ucrania como parte de un pacto militar bilateral y como Moscú utiliza a los soldados de Pyongyang para intentar expulsar a Ucrania de Kursk en el suroeste de Rusia, pues quizá Francia puede que cambie de criterio. Un discurso de Macron que llegaba tras una gira por Asia que comenzó con una disputa matrimonial, recuerden, bien sonora en los mentideros digitales, y que lo llevó después a Vietnam, Indonesia, donde se han firmado acuerdos, incluido algunos interesantes para nuestro ámbito, el geopolítico, en materia de defensa. Cambiamos para hablar de Europa de nuevo y de otro de los países fundamentales en el rearme, en la conexión de Estados Unidos
con la Europa, la parte de Europa que pertenece a la Alianza Atlántica. Me refiero a Polonia, que ya saben, sigue reaccionando la comunidad internacional a esa victoria del candidato conservador y euroscéptico Karol Nawrocki. Dentro del país, el primer ministro Donald Tusk ha anunciado que se va a someter a una moción de confianza ante la derrota de su candidato, el de su propio partido, a la presidencia, Pablo. Así es, el primer ministro polaco reconoce la posibilidad de una cohabitación difícil con el nuevo presidente, teniendo en cuenta la cooperación complicada con el anterior jefe del Estado, el también conservador y del mismo partido de Nawrocki, Andrzej Duda. Esta cohabitación estuvo marcada por vetos de la presidencia a las políticas reformistas de Tusk. Aquí podemos escuchar a Tusk, que está hablando de qué pasaría en caso de que la moción de confianza saliese favorable a él. Él se mantendría, evidentemente, como primer ministro y con una disposición, dice, a cooperar. Esperaría la misma actitud por parte del presidente de Nawrocki, aunque en caso contrario tendrá que seguir presentando proyectos de ley y tratar de gobernar, teniendo en cuenta que el presidente podría bloquear sus cambios, que para Tusk serían positivos. Nawrocki tiene una postura contraria a la adhesión de Ucrania a la OTAN, mantiene en su memoria el genocidio de Bolonia, cuando en la década de 1940 el ejército ucraniano acabó con la vida de entre 50.000 y 100.000 civiles. A pesar de estas diferencias, Zelensky ya ha felicitado a Nawrocki. Asegura que Polonia es un gran amigo de Ucrania y que es un vecino fuerte. Dice que respeta el voto del pueblo polaco y que además está bastante contento con esta victoria. Mientras, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es un gran defensor de la entrada de Ucrania en la OTAN, también ha felicitado a Nawrocki por su victoria. Y espera bastante que se pueda colaborar en todos los temas vinculados a la Alianza Atlántica y que se fortalezca más el grupo con la presencia de Polonia y con la presidencia de Nawrocki. Mientras, desde la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defensora de la entrada de Ucrania en la Unión Europea, también ha felicitado a Nawrocki y confía en que juntos Bruselas y Varsovia puedan garantizar la seguridad, la prosperidad y la paz. Reacciones todas ellas, como vemos, que son algo reservadas y algo mustias y que contrastan, sin embargo, con las celebraciones de algunos líderes euroescépticos y también de índole rupturista, como es el caso de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, que ha tildado la victoria de Nawrocki de fantástica y ha expresado su deseo de fortalecer la cooperación en el marco del grupo de Visegrado, del que también forman parte, por cierto, República Checa y Eslovaquia. Mientras, Santiago Abascal, líder de Vox, ha felicitado a Nawrocki y a las fuerzas conservadoras y patriotas, interpretando su victoria como una derrota para la coalición de populares y socialistas en Europa. Por su lado, Meloni, de postura euroescéptica más reformista y menos rupturista, ha enviado sus mejores deseos a Nawrocki y ha destacado la amistad histórica entre ambos países. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Disfrute del Viaje del Arte, el curso de verano organizado por la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Universidad Complutense de Madrid entre los días 1 y 3 de julio. Más información en amigosmuseoprado.org, con la colaboración de la Fundación ACS. Por favor, un vermut. Un zarro. Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Cuando el pasado enero tomaba posesión para su segunda legislatura Donald Trump, todo el mundo pensaba que sabía cómo sería su actividad presidencial, que tenían una idea bastante clara, ya que tuvo 4 años previos de presidencia. Pero el hecho es que la realidad ha superado las expectativas. Este primer semestre ha estado cuajado de declaraciones, pero también de decisiones muy de Trump. Y de eso queremos hablar durante los próximos minutos con Sonia Alda Mejías, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Sonia, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada, gracias. Sonia, nos podíamos esperar algo de su perfil, del perfil que ha mantenido con ese Estados Unidos primero, pero ¿cómo crees tú que ha trasladado esos mensajes MAGA, etcétera, a la práctica durante los primeros 6 meses? Y sobre todo, intuitivamente, en una primera respuesta, ¿qué diferencias clave observas respecto al primer mandato de Trump? Bueno, antes que nada quería hacer un comentario porque me llama mucho la atención. Yo creo que debemos de empezar a cambiar nuestro vocabulario en cuestión del mundo actual. Y tú decías, supuestamente habría una previsión para saber lo que Trump iba a hacer. Yo creo que hoy en día no podemos, es decir, hay tal nivel de incertidumbre y empiezan a proliferar gobernantes de los cuales Trump, si bien es el presidente de Estados Unidos y sus decisiones tienen muchísima repercusión, de acuerdo a lo que son estos personajes, los hacen realmente imprevisibles, ¿no? Entonces, cualquier cálculo es extraordinariamente complejo precisamente por las circunstancias en las que ya llevamos años y se va acusando esta imprevisibilidad como para poder hacer saber qué va a pasar, ¿no? Tanto las circunstancias globales como el personaje en sí mismo prácticamente lo impiden. Yendo a tu pregunta, bueno, pues Trump es ahora Trump más que nunca. ¿Y quién es más Trump que nunca? Trump que nunca porque tiene apoyos políticos. Tuvo inicialmente resistencias a la primera presidencia por algún sector del Partido Republicano, no contaba con toda la mayoría del Parlamento, pero la mejora de los resultados electorales en este caso le permiten llevar a cabo iniciativas que nos sorprenden a todos, pero que no son más que el desarrollo pleno de un proyecto previo, ¿no? Que se magnifica, está absolutamente magnificado. Claro. Voy a preguntarte por algunas de sus declaraciones de intenciones y de relación con otras potencias y a ver qué opinas. Hemos visto que su retórica ha sido muy agresiva desde que está en el cargo hacia Bruselas. Ha llegado a decir que la Unión Europea se formó para perjudicar a Estados Unidos. ¿Realmente le interesa romper con la Unión Europea o crees que es una de sus formas peculiares de dirigirse a un socio al que quiere apretar las clavijas? Bueno, yo creo que nadie, por muy Estados Unidos que sea, nadie puede, con un mínimo de cálculo geopolítico, deshacerse de Europa, más allá de las limitaciones que tiene Europa, pero incluso como mercado, ya es un mercado importantísimo. Yo creo que, no obstante, tenemos que tomarnos muy en serio a Trump. Cuando dice estas cosas, como las que tú acabas de decir, pareciera que es que siempre vamos a acabar diciendo que está desequilibrado, pero yo creo que está llevando a cabo toda una estrategia que rompe por completo con las pautas mínimas de convivencia entre estados, ¿no? Ya no voy a trascender mucho más allá. Y forma parte de una especie de, de estrategia muy agresiva, como tú has dicho, basada en un carácter transaccional acusadísimo. Entonces no quiero precisamente yo tampoco frivolizar, pero es que pareciera que está como una especie de de mercado de subastas, sí. ¿No? A ver quién, ¿no? Entonces, quiero decir, las formas forman parte de esa estrategia que tiene a todo el mundo absolutamente conmocionado, pero no cabe duda que esto se basa en un realismo llevado al extremo, ¿no? Al planteamiento de la teoría de relaciones internacionales realista llevado al extremo, con un carácter transaccional de demonizar con quien quieres negociar, que esto es una cosa que en principio es bastante contradictoria. Sí. Sin embargo, este carácter así que él tiene tan echado para adelante y que le asegura
ciertos éxitos, se le ha asegurado en el mundo de los negocios. En cuanto a, por ejemplo, promesas de campaña, como solucionar en 24 horas la guerra de Ucrania, le ha salido rana. La realidad le ha puesto en su sitio. No sé cuál es el verdadero papel ahora mismo de Trump en la guerra de Ucrania, porque por mucho que presiona, consigue poco. Bueno, fíjate, yo creo que, claro, nos cuesta creer que no haya estrategia ni cálculo político en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, como tú muy bien dices, se trata de Trump y de su particularidad. Y en este caso, no sé si es un acto de... me niego un poco a intentar entender las relaciones internacionales así, pero quizás haya sido un acto de soberbia por su parte, ¿no? De creer que él llega y pone orden por su mera existencia, con lo cual no sé qué hace todo el ejército de asesores que tiene al lado que le hayan intentado, quizás no lo ha querido escuchar, la complejidad del mundo actual. Y además, cuando dices tú, bueno, se demuestra, pues aparentemente no tiene problema, ha dicho, no, miren, si no lo arreglan, yo me voy. Sí, bueno, total. Ahí ha quedado la cosa, ¿no? Y posiblemente pues se vaya pensando que hay otro negocio, entre comillas, en el que así creo que está tratando las relaciones internacionales, que le puedan obtener beneficio primero a Estados Unidos. Aquí ya lo mismo pasa en Gaza, ¿no? En Gaza hay que hacer lo mismo, se hizo aquel vídeo de inteligencia artificial haciendo un resort tremendo, tremendísimo sobre Gaza. Y la cosa sigue absolutamente igual. Bueno, pues me imagino que en breve dirá, bueno, pues nada, miren, es que si no me hacen caso me voy. Pero es una cosa entre... Claro, es que Sonia tan pronto ha dicho que es grandísimo amigo de Putin y que sus empresas van a trabajar con las tierras raras rusas, como ha dicho que está loco. Sí. Entonces, claro, es un poco difícil rascar ahí cuál es su línea de pensamiento real. Es gracioso, ¿no? Porque si nos preguntamos entre los expertos, incluso enmarcarle, como te decía antes, en algún tipo de marco teórico de las relaciones internacionales, de escuelas de las relaciones internacionales, pues cuanto menos tienes que acabar diciendo que no hay nada de ortodoxia, que es todo absolutamente heterogéneo, y en el que lo que, si te das cuenta, domina quizás es que ya no nos valgan esos marcos tradicionales, porque yo he dicho realismo, pero lo que en este caso yo creo que es la convicción de la desinstitucionalización de las relaciones internacionales y, bueno, la persona, el líder, que en realidad es con lo que él ha obtenido réditos políticos, ¿no? Claro, al final da la sensación de que esto va en línea un poco con un informe que leía hace unos días de una institución sueca, VDEM, con su informe sobre democracias y autocracias en el mundo, ¿no? Que dice que por primera vez en varias décadas hay más autocracias que democracias, y algunas que lo son, pues tienen formas autocráticas, que es un poco lo que parece que estamos viendo en el caso de Estados Unidos. Eso es mi opinión, no lo mezclo con lo que estás diciendo tú. Te iba a preguntar teniendo en cuenta que Obama ya manifestó hace bastantes años el giro de intereses cruciales de Estados Unidos hacia Asia-Pacífico, ¿cuál podemos atisbar que es para Trump su verdadero rival? ¿Es China, que parece lo obvio? ¿Es la Unión Europea? ¿Son sus socios que son desleales? Porque no lo tenemos muy claro. Parece que la doctrina estadounidense global sí es el Pacífico, es China, ¿no? Pero... Bueno, es que, se trata, como te decía, de contemplar el mundo si estás conmigo o contra mí. Y de forma con actuaciones absolutamente unilaterales. Desde, yo diría, la caída del muro de Berlín, para Estados Unidos la región Asia-Pacífico se convierte en el foco de atención. De hecho, bueno, sale, digamos, o ignora hasta la actualidad lo que había sido ante la Guerra Fría regiones absolutamente estratégicas para Estados Unidos, como era América Latina. Y desde desde la caída del muro de Berlín en 89, hay ya todo un foco establecido en Asia-Pacífico. En este caso, además, observando cómo el ascenso imparable de China, pues yo creo que obliga a reconstruir los planes estratégicos que pueda tener Estados Unidos en la región, porque además esa influencia de China ya no se limita a la región Asia-Pacífico, sino al mundo entero. De manera que cabría incluso pensar
que esta especie de relación, entre comillas, amistosa que planteaba ya Trump desde su primera presidencia con Putin, podía ser con la idea de rasgar, ¿no?, debilitar una posible alianza de China con Rusia. Pero como ahora Putin, como tú muy bien decías, pues por momentos un día es un gran hombre y otro día es un loco, pues es que es imposible pensar más allá de algo que ya, como tú muy bien decías, comenzó Obama, se marcó con Trump y con Biden se siguió estableciendo una guerra comercial que ahora, bueno, ha estallado por los aires, ¿no?, con estas declaraciones de las subidas de tasas. Con lo cual quizás ahora, bueno, bajo la lógica de estás conmigo contra mí, el objetivo ahora mismo principal sea estar contra todo el mundo, que no se ciña a la voluntad del presidente de Estados Unidos, y China, claro, es el objetivo fundamental, planteándoselo toda esta cuestión bajo una visión absolutamente nacionalista, ¿no? Entonces, China, sí, yo creo que China, por supuesto, es el mayor enemigo, pero la Unión Europea, bueno, pues uno se plantea hasta qué punto no puede llegar a... Es una situación delicadísima, la alianza histórica que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Europa, y que en este momento, bueno, es que nadie sabe qué va a ser de esas relaciones, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo es enemigo si no se doblega a los intereses únicos del presidente de Estados Unidos. Permíteme que te pregunte por algo que estrictamente es del interior, pero que condiciona también su labor de gobierno, ¿no? Ese desafío continuo a los tribunales, que cuando no hacen lo que él quiere, dice, toma decisiones ilegales. Te pregunto, ¿está en peligro la democracia de los check and balances de Estados Unidos típica, tradicional? Está absolutamente cuestionada por el propio presidente de la República. O sea, esto es como casi un delirio, ¿no? Es como luchar contra la institucionalidad y el Estado de Derecho desde el Estado de Derecho. Entonces, cuando antes hablabas de nuevos gobiernos con estos liderazgos populistas que rozan la ilegalidad de normas de check and balance, pues Trump es el representante, estoy absolutamente de acuerdo contigo, es el gran representante. Y aquí se vuelve a romper otra tradición. Mi esperanza en ese sentido es que hay una cultura en Estados Unidos de... pues precisamente el check and balance, ¿no?, y del control al poder ejecutivo, que verdaderamente pues finalmente persista en intentar controlar un ejecutivo que quiere ser casi podríamos decir poder único, ¿no? Claro. Sin comprender muy bien la división de poderes. Yo creo que la sociedad norteamericana, como el mundo entero, está bajo shock, pero en algún momento las instituciones norteamericanas, con esta tradición y cultura democrática, van a tener que reaccionar de forma más firme, ¿no? Porque si no sería algo absolutamente desconcertante. Pues fíjate, para terminar, Sonia, te voy a preguntar, sé que no hay bola de cristal, pero te voy a preguntar, ¿crees que esa reacción probable de la sociedad puede servir para modular sus actos cuando se produciría en las elecciones midterm? Si no le son favorables, ¿tú crees que modulará en alguna medida ese empuje que viene demostrando desde que llegó al poder en esta segunda vez, en esta segunda ocasión? Bueno, pues como te he empezado ya diciéndote que la cosa es imposible calcular y los dos en la conversación estamos coincidiendo, ¿no? El desconcierto absoluto. A ver, Donald Trump está en el poder porque le han votado muchísimos millones de norteamericanos. Y además Donald Trump representa buena parte del planteamiento de esos ciudadanos. Con lo cual, la resistencia, si se puede llamar así, que queda, es la institucional, la que decíamos, ¿no? Por ejemplo, la del Poder Judicial. Pero por lo demás, hay una trampa aquí, y es que lo que Trump plantea, como la reconstrucción de la grandeza norteamericana desde dentro, no va a ser un proyecto visible, y entre tanto visible a corto plazo en una presidencia, y entre tanto está destinado, bajo mi punto de vista, al fracaso. Si esos efectos empiezan a calar en la sociedad, es posible y puedan
en fin, ver que no hay beneficios, sino que muy al contrario hay prejuicios, pues entonces es cuando creo que empezaría a reaccionar la sociedad norteamericana. Pero en principio es que yo veo que hay un gran apoyo popular, por tanto las intenciones que tenga el presidente van a tener respaldo popular, al menos hasta ahora, ¿no? Y hasta con un proyecto de los republicanos para romper el límite de los 2 mandatos. Ahí queda. Veremos cómo evoluciona todo. Sonia Alda Mejías, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Un auténtico placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Analizamos precisamente esa coyuntura alarmante del panorama político global. Como decía, por primera vez en más de 2 décadas, el número de autocracias supera al de democracias en el mundo. Es lo que dice el informe que nos llega desde Suecia, VDEM 2025. No señala otra cosa más que un retroceso de las democracias, una consolidación del autoritarismo a nivel global. Un asunto grave que tratamos con Juan Antonio Sánchez Rodríguez, politólogo y analista internacional. Juan Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cuál consideras, Juan Antonio, que son los factores clave que pueden haber contribuido a que fuéramos en una evolución de cada vez más democracias y a partir de 2 décadas para acá, ahora estemos viendo cómo se da la vuelta a la tortilla y haya un declive democrático? ¿Por qué está pasando esto, en tu opinión? Bien, pues en primer lugar me gustaría hablar de esas organizaciones de cooperación multilateral que tanto han mantenido la paz durante décadas, después de la Guerra Mundial, que al final fue el motivo por el que se construyeron para esa reconstrucción de Europa, para mantener esa paz como he comentado, y cuál es realmente el cometido que están llevando a cabo ahora. Es decir, que eso es muy importante para proyectar esa influencia de democracia en el mundo y de que es un sistema que es el que debemos llevar. Actualmente contamos con un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con presencias como Francia o como Reino Unido, y que no haya presencia, por ejemplo, de países del sudeste asiático o de naciones emergentes como el sur de América, nos hacen ver que fueron creadas para un contexto en el que sirvieron, pero que ya no se corresponden ni están actualizadas al sistema actual. De hecho, no hay más que ir a la cumbre de Kazán de los BRICS de 2024. Una de las reivindicaciones clave era precisamente justo la que tú apuntas. Esos países, esos India, Sudáfrica, Brasil, decían, no podemos seguir con arquitecturas internacionales y multilaterales que no reflejan la realidad del mundo que ha cambiado, porque no tenemos ni siquiera voz. Decían, voto no tenemos, pero tampoco ni siquiera voz. Parece bastante lógico, ¿no? Porque el mundo está evolucionando. Pero en ese contexto, ¿qué papel crees tú, Juan Antonio, que pueden jugar actores que sí tienen ese punto multilateral, sabiendo que el multilateralismo está en retroceso ahora mismo, pero Unión Europea, los miembros de la Unión en la promoción, en la defensa de la democracia a escala global? ¿Qué papel habrían de jugar, en tu opinión? Bien, en este caso Europa yo creo que tendría que ir hacia una reconstrucción y de hecho creo que es algo urgente o crítico, y que también tiene que hacer autocrítica por cómo ha evolucionado, por qué su población está teniendo una de las peores percepciones en cuanto a la democracia. Tenemos que ver ese declive, por qué se está dando, que como un principal impulsor de cómo la democracia nos ha dado un mayor estado del bienestar, actualmente la gente está perdiendo esa confianza. Es el poder blando, digamos, que es como se denomina en relaciones internacionales, que proyectan las democracias. Y Europa está sufriendo esa crisis de legitimidad, un desgaste institucional, la polarización política con los populismos que estamos viendo, que al final está terminando por erosionar esa confianza en esos valores liberales que están aprovechando, por ejemplo, las potencias claras como Rusia o China para desestabilizar el orden mundial. Claro, Juan Antonio, pero es que dentro de un club teóricamente democrático y que propugna esos valores y que ha hecho gala de su autoritas y de su soft power a lo largo y ancho de todo el mundo, surgen voces
que reclaman otra forma de hacer política, que es, nos guste o no, pero hay que decirlo, más cercana a la autocrática. No hay más que recordar, hace poco en Budapest, Víctor Orbán tenía un discurso en el que lo dejaba más claro que nunca: hay que tomar Bruselas. O sea, ¿por qué surgen dentro de un club que tendría que ser bandera de democracias autoritarismos? ¿Y cómo se gestionan? Porque parece que hay pocas herramientas, ¿no? Porque es una suerte de quintacolumnismo, te quieren boicotear desde dentro. Efectivamente. De hecho, yo creo que la injerencia en este aspecto más clara es la China, que ha exportado su modelo a todo el mundo y que está calando en sitios como Europa, que otro ejemplo sería Turquía, con ese neotomanismo que está llevando a cabo Erdogan desde el intento de golpe de Estado de 2016 y convirtiéndose en una democracia iliberal. Es decir, aquí ya no estamos copiando el modelo chino, sino que estamos adaptando nuestra democracia con esos sistemas que tiene a lo que se denomina el iliberalismo, es decir, haciendo una concentración mayor del poder, pero aún con esos sistemas democráticos, lo que al final de facto es una autocracia. Por tanto, aquí China está jugando un papel de exportación de su modelo, como he dicho, muy importante, dado que se está viendo que un modelo de estas características puede tener mayor estabilidad y crecimiento económico a lo que es la diferencia de los modelos de Europa, como he comentado antes. Nos has puesto un ejemplo, me parece verdaderamente interesante, porque lo hemos mencionado aquí alguna vez, hemos hablado de Turquía, y es evidente que la evolución de esa república turca laica que montó Mustafa Kemal está cambiando radicalmente desde que la AKP está en el poder, ha ido evolucionando y, como tú decías, ha habido ciertos puntos de inflexión como el supuesto golpe de Estado, cambio constitucional, y está cambiando, y parece que la calidad democrática de Turquía está mermando, sin duda. No sé si tienes algún otro ejemplo concreto de país, de región, donde el avance del autoritarismo es evidente, que nos pueda servir como ejemplo, porque me parece que el de Turquía es muy, muy expresivo, se ve muy bien. Efectivamente. En este caso me gustaría hacer dos diferencias, es decir, como he comentado lo de Turquía, es decir, una democracia que termina siendo autocracia pero de facto mantiene ese sistema, luego otras como el cambio directo a autocracia en Iberoamérica, como Venezuela o Nicaragua, que estamos viendo aún en la actualidad. En Asia podría ser el golpe de Estado que se dio en Myanmar, aunque después también me gustaría hacer referencia a esas autocracias que ya lo eran antes, aunque se han ido amoldando y aunque de facto también sigue siendo una autocracia, sigue siendo bien recibida por la población, como pueden ser algunas monarquías del Golfo Pérsico o el Sahel, que es el foco en África del que ya habéis comentado alguna vez, como Mali, Burkina Faso y Níger, a través de golpes de Estado y gobernando una junta militar, puede ser mejor aceptada una población, con ayuda de injerencia rusa, por supuesto, que el previo sistema que, aunque no fuera tampoco una democracia plena, al menos podía tener mayores derechos. Fíjate, hay un ejemplo muy curioso, porque además está en ese punto intermedio, pero que está evolucionando claramente, y lo reconoce el propio implicado, el salvadoreño Bukele. Ha dicho recientemente que democracia y derechos humanos son términos para someter, y que a él le dan igual las palabras, le da igual que le llamen dictador, que lo que no quiere es que haya salvadoreños muriendo en la calle, y que por tanto no le preocupa nada que digan que no es demócrata, que es un dictador. Es curioso, ¿no? Efectivamente. De hecho, otro ejemplo parecido de esa región podría ser la estrategia de haber quitado el USAID, que es la ayuda de Estados Unidos, que sería como en España la Agencia de Cooperación Española, la ECI, que Estados Unidos ha retirado esa financiación, el nuevo gobierno de Donald Trump, que aparte de ser una estrategia de poder blando, como he dicho, y que se proyecta para tener influencia en otros países, también era ayuda humanitaria en un gran aspecto, y también se ha quitado, porque no se está llevando la definición de derechos humanos como conocíamos hasta ahora, y esto es un síntoma de que está cambiando la reconfiguración mundial, o por ejemplo la salida tanto de Argentina como de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, se está creando un sistema paralelo al que estábamos viendo hasta ahora, ya no solo por China, Rusia, un bloque oriental. No sé si, considerando la trayectoria actual, Juan Antonio, ¿crees que la democracia va a ir recuperándose, va a invertir la tendencia
Ni siquiera sé si es fácil, si hay casos que nos demuestren, pues eso, un país con deriva autocrática que de forma reciente haya virado hacia democracia, pero ¿hacia dónde va, crees tú, todo esto? Porque estamos en una deriva en la que claramente están ganando las autocracias. No sé si tenemos que resignarnos o hay alguna capacidad de lucha. Efectivamente, yo lo que considero, sobre todo en lo que se llama la región del sur global, es que se ha aceptado otro discurso paralelo donde están perdiendo peso lo que acabamos de hablar, términos como derechos humanos o gobernanza o esos sistemas de democracia, de frenos, contrapesos, frente a una mayor estabilidad y el crecimiento económico, como el modelo de exportación de China que hemos comentado, en poder económico, o Rusia con el poder militar. Es decir, las sociedades están volcando sus prioridades hacia otra dirección. Por ejemplo, vemos la demografía de esas regiones emergentes que están pensando así, ya están dejando atrás a la antigua civilización europea, donde cada vez tenemos una población más envejecida y no tenemos, es decir, esa capacidad de visión que están teniendo los otros, no tenemos el mismo contexto que ellos, y realmente hay que poner encima de la mesa estas cuestiones para ver si es posible realmente virar, algo que encuentro muy complicado a no ser que existan algún tipo de cambio significativo a raíz de algún conflicto, que si quieres luego podemos comentar. Es que nos vamos quedando sin tiempo, pero al hilo de lo que señalas no hay más que ver que, por ejemplo, los países islámicos no firmaron la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tienen una propia, la Declaración de los Derechos Humanos Islámicos, y cuando China habla, por ejemplo, de derechos humanos, apuntabas tú el caso de China, habla de que es un concepto occidental impuesto y que ellos tienen otros y que lo ven de otra manera. En cualquier caso, una reflexión final, 20 segundos, 30 segundos, que se nos va el tiempo, Juan Antonio. Perfecto, Rafa. Comentar lo de los conflictos rápidamente, dado que es un reflejo de lo que tenemos, es decir, si lo que está pasando en Ucrania o lo que está pasando en Gaza, ¿qué puede hacer la ONU al respecto, dado que en el Consejo de Seguridad se vetan entre ellos, ese veto cruzado es una obstrucción y sigue la gente sufriendo, esas sociedades, y realmente la gente se pregunta por qué hemos de seguir luchando por ello. Pues realmente esto podría derivar en que otros países quisiesen esa soberanía, como por ejemplo blanquearía que si ganase Rusia, China tuviese carta blanca para invadir Taiwán en ese aspecto. Entonces es algo que también derivaría en todo ese orden mundial cambiante que estamos comentando. Con esa reflexión nos quedamos. Juan Antonio Sánchez Rodríguez, politólogo, analista internacional, gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. No hay tiempo para más, hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una aplicación móvil, ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron los máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de los máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. La Fundación Real Madrid celebra su gran partido por la solidaridad, un pase para la esperanza. Más que un encuentro entre leyendas, es un símbolo de compromiso con los jóvenes en situación vulnerable. Junto a la Comunidad de Madrid, la Fundación Real Madrid lanzará un programa para apoyar a chicos y chicas desde los 16 años con formación, empleo y herramientas para su futuro. McDonald Resorts, tus resorts de lujo en la Costa del Sol, en la playa o en la montaña, con todas las comodidades de un hotel, pero con tu propio apartamento, con piscinas climatizadas, jacuzzi y sauna. No solo alojamiento, ofrecemos experiencias. Consigue tu descuento usando el código MAC25 a través del teléfono 67 1 43 42 44 o en el mail reservas@mcdonald-resorts.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.